Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Bueno, muy bien. Entonces aquí estamos para hacer este programa espectacular con ese tema de lo que es la familia y las pequeñas zorras. Vamos a tomar un pasaje bíblico de cual el Señor nos da ese mensaje y que nosotros seamos simplemente esos instrumentos de su amor para que Él fluya con sus torrentes de agua viva a través del Espíritu Santo. Entonces iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta emisora, por esta radio, que eres tú, Señor, quien se gloría a través de ella, porque sé que cada día estás llegando a más corazones, a cada familia, Señor, estás tocando sus corazones, porque a veces hay familias que están pasando situaciones un poco complejas, pero eres tú, Señor, con tu misericordia amorosa, quien logra realmente restaurar esos hogares, volverles a dar la fuerza para que el amor fluya dentro de cada corazón. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos vas a dar en este momento, porque sé que tú eres a través del Espíritu Santo y por eso nos entregamos en ti, Papito Dios, para que seas tú, Señor, el que dirige este momento. Por eso lo hacemos en tu nombre, en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre poderoso de tu sabiduría infinita del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces el tema, familia y las pequeñas zorras. Vamos a pasar a un pasaje bíblico que es de Cantares, capítulo 2, versículo 15. El amado a la amada, atrapen a las zorras, porque de las pequeñas zorras que arruinan nuestros viñedos en flor. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hoy vamos a hablar de esas pequeñas zorras que dañan nuestros viñedos, que son nuestras familias, nuestros corazones, porque acordemos la palabra cuando dice que nuestro corazón tiene que ser ese terreno abonado, cuando mi Jesús habla de lo hermoso que es en el pasaje bíblico cuando Él coloca la semilla y alguna semilla cae en tierra, en carretera, otro a la orilla de la carretera, otro en terreno abonado y otro en un terreno mucho más abonado donde da el fruto al 100%. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado porque si no, esas pequeñas zorras pueden acabar con nuestro viñedo y tiene que ver básicamente con eso lo que dice ese pasaje de el sembrador, porque necesariamente esas pequeñas zorras perfectamente puede ser esa preocupación del día, las preocupaciones con respecto al trabajo, los negocios que constantemente a veces tenemos, que lo que hacen es de verdad enturbiar nuestro corazón y fácilmente perder nuestro horizonte. A veces nos preocupamos mucho porque no sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestras familias, no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro hogar. A veces decimos que nuestro esposo tiene muchos problemas, mucho trabajo, que económicamente realmente no hay la suficiente solvencia y eso hace que hayan tantas dificultades. En ocasiones le echamos la culpa a nuestra esposa porque no nos comprende, porque no nos ama, porque tal vez no nos da lo mejor de ella y andamos muy preocupados, o le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a la sociedad, al presidente, a nuestro país. No. Pienso que en la medida que nosotros estamos sumergidos en la presencia de Dios y estamos realmente en Dios, pues debemos
cuidar nuestro corazón. Acordémonos lo que dice la palabra, que toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por tanto, estamos utilizando 3 pasajes bíblicos muy hermosos. Empezamos, como les compartía, con Cantares 2:15, las pequeñas zorras que dañan el viñedo, nuestro viñedo en flor. Y ese viñedo es nuestro corazón. Y necesariamente, pues al dañar nuestro corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida, pues necesariamente va a verse afectada nuestra familia, va a verse afectada nuestro entorno, nuestro labor, nuestro trabajo e incluso nuestra propia vida, porque en ocasiones perdemos el sentido de vida y creemos que la solución es perfectamente decir: ya no aguanto más, ya no quiero vivir más, ya no quiero más seguir con esta vida. Entonces, ¿qué son esas pequeñas zorras? ¿A qué le podemos nombrar pequeñas zorras? Porque de igual manera también hay otro pasaje que me llama la atención con respecto a esto, y tiene que ver con el guardarse el corazón o guardarnos de la levadura de los fariseos, que de igual manera también tiene que ver con estas pequeñas zorras. Entonces, ¿qué son esas pequeñas zorras? Empecemos a hablarle un poco frente al pecado. La pequeña zorra son esos pequeños pecados que en ocasiones nosotros los pasamos desapercibidos y empezamos paulatinamente a darle fuerza a esos pequeños pecados y que van aumentándose paulatinamente hasta llegar a hacernos un daño fuerte en nuestras vidas. Quiero partir con este testimonio. Cuando nosotros empezamos en nuestra vida consagrada, con mi esposa tuvimos bastantes dificultades, muy serias dificultades, inclusive pues como lo hemos contado en varias ocasiones, intentamos separarnos en varias oportunidades. Todos los días hablábamos de separación y los conflictos con ella eran marcados constantemente. Era de bastante discusiones, peleas, división con los hijos, que uno se vaya con ella, que otro se vaya conmigo, y siempre era la familia la que le echábamos la culpa. Es que esto es mamá, que es mi mamá, y definitivamente no podemos vivir. Entonces fue muy curioso, pero cuando empezamos a buscar de Dios, conocimos a un sacerdote de los terciarios capuchinos con los que nosotros actualmente trabajamos, y les recuerdo a ustedes que nosotros como psicólogos laboramos en una institución de menores infractores, o sea, una correccional, y allí pues es donde obtenemos toda esta experiencia y toda esta sabiduría que el Señor nos regala para poderse transmitir a ustedes. Entonces, en esos conflictos llega este sacerdote, que en paz descanse, en este momento está ante la presencia de Dios, y un carismático espectacular de los que aquí en Colombia empezó a animar el movimiento carismático. Él curiosamente nos dijo: mira, antes de que ustedes se separen tienen que aprender a perdonarse, perdonar a Dios, perdonarse a sí mismo, perdonar a la persona que te hizo daño y también pedir perdón. Y nos dio un libro que me llamó mucho la atención, del padre Darío Betancourt, y curiosamente en ese libro él narra la historia de una monjita, de una religiosa que estaba en un retiro espiritual con él, y ella siente la voz de Dios, porque ella fue a ese retiro porque se sentía muy seca, muy sola, sentía muchas dificultades con sus hermanas de comunidad y no sabía cómo realmente volver a tener ese, como dice la palabra, ese primer amor en Apocalipsis, que es lo que estaba pasando con ella. Ya llevaba más o menos unos 25 años de vida consagrada, y de los cuales más o menos unos 10 años para acá, pues estaba empezando a sentir esa soledad y esa amargura en su corazón y esas dificultades con sus compañeras de convivencia, con sus compañeras de comunidad, y necesariamente su trabajo no estaba fluyendo, su trabajo pastoral no fluía. Curiosamente, cuando ella entra en oración, el Espíritu le revela cuál era la raíz de su problema. Y el Espíritu le habla a su corazón y le dice: son las revistas que tú lees. Y ella dijo: ¿cómo así que las revistas que yo leo? Si son revistas que no son vulgares, o no son revistas pornográficas, o revistas que realmente me hagan daño. Y el Espíritu le dice: es que paulatinamente tú te has metido tanto en esas revistas que poco a poco has perdido mi primer amor. Como se dan cuenta, son esas pequeñas cosas que nos llevan realmente a sentirnos que ya no servimos, que nuestro ministerio no está fluyendo, empezamos a patinar, empezamos como a decir: ¿qué sucede con nuestras finanzas? ¿Qué sucede con mi vida emocional? ¿Qué sucede con mi relación de pareja? ¿Qué sucede con mis hijos? Y son esas pequeñas zorras. ¿A qué le llamamos zorras? Pues a cosas que son del mundo,
que poco a poco nosotros no las vemos como si nos hicieran daño, pero nos están realmente carcomiendo nuestra fe, están poco a poco llenando nuestro corazón de esa cantidad de mundo que nos va alejando de la presencia de Dios. Otra pequeña zorra, te la voy a nombrar, y son los programas de televisión, en especial, por ejemplo, y tú dices, no, es que yo no veo cosas fuertes, yo veo solamente telenovelas. Pero resulta que las telenovelas, si tú quieres en algún momento visitar nuestra página en YouTube, vas a encontrar que hicimos un programa muy interesante sobre la influencia positiva y negativa de los medios de comunicación. Y curiosamente, esas telenovelas están diseñadas para que nosotros poco a poco nos volvamos adictos a ellas, como las 1001 noches, que en las 1001 noches el rey quería quitarle la vida pues a su reina, porque ella descubrió cuál era su problema, y ella, para salvar su vida, empezaba a narrar historias que dejaba a mitad, pero las historias eran muy llamativas, de tal manera que el rey no le quitaba la vida para que ella al otro día le siguiera contando su historia, y ella al otro día le contaba la parte de la historia que le hacía falta y luego volvía con otra historia más. Así son las telenovelas, así son los seriados, y hace que las personas se vuelvan adictas necesariamente a estar viendo esas películas y estar viendo esos programas de televisión, y necesariamente pues nos volvemos de una u otra forma adictos. Y al volvernos adictos son esas pequeñas zorras que poco a poco van dañando nuestro corazón, van dañando lo que nosotros tenemos con el Señor, nuestra entrega con Él, van dañando ese vínculo con el Señor que realmente nos hace sentir soledad, angustia, desespero, no nos hace estar bien. Curiosamente, les quiero compartir algo que de igual manera con mi esposa estaba sucediendo. Aunque ella poco lo acepta, lo confieso, pero de igual manera yo como con mucha ternura le digo, mi amor, mira, si tú sigues viendo esas benditas películas hindúes, pues te van a hacer daño. Y ella me decía, pero Rafa, esas películas lo único que transmiten es amor, porque hablan siempre del amor, hablan de la fidelidad, hablan básicamente de no hay ninguna escena de cama, ni siquiera se dan un beso, sino todo es baile, todo es alegría, se demoran 2 horas esas películas. Y después yo veía que mi esposa me decía, pero ¿por qué tú no me tratas bien? Claro que no estoy justificando, porque a veces uno dice, bueno, venga, justificamos. No, porque de igual manera también a mí me toca crecer en ese aspecto. Y entonces yo le decía, ten cuidado con esas películas, porque necesariamente el personaje principal es como el príncipe azul, y la princesa pues se está enamorando de él, y siempre ese príncipe azul es el que le lleva una cantidad de objetos, le hace cantos, le baila, le trae música, o sea, una cantidad de cosas, y ella me estaba de una u otra forma comparando con base en ese criterio, o sea, me estaba colocando un estándar de calidad, como estamos hablando del sistema de gestión de calidad, y eso hacía que de una u otra forma ella tuviera un ideal conmigo, y ese ideal pues obvio por mi forma de ser no lo lograba pues de una u otra forma llegar a ese tope, aunque esa es mi intención, amarla de una manera bien especial. Pero entonces ella no se sentía en su momento pues amada por mí. Obvio que eso también dado con otras situaciones de mi pasado, porque no fui una persona, una santa alma de Dios en principio, sino que realmente fui un hombre que cometí muchos errores y muchos pecados. Y de igual manera pues obvio que aunado con las películas que ella veía pues se generaban dificultades en mi hogar. Esas son las pequeñas zorras, y se dan cuenta que son sutiles, que son cosas muy sencillas que aparentemente no nos hacen daño, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso. Entonces fijémonos, incluso yo hice una reflexión con mi esposa bien bonita, de igual manera como les compartía, las encuentran allí en YouTube, donde dice tan fácil que es pecar y tan difícil que es estar en el Señor, tan fácil que es decir una mentira. ¿Te has dado cuenta? Tan fácil que es decir realmente sí voy a tomarme una cerveza, tan fácil que es decir si me voy a tomar, como decimos aquí en Colombia, un aguardiente, no sé cómo lo dirán en otros países, tan fácil que es realmente llegar tarde a la casa por quedarme con los amigos hablando cosas que no son, o tan fácil es empezar a decir groserías, pero tan difícil es que es realmente orar, tan difícil que es el meditar la palabra, tan difícil que es ser frecuente en asistir a los grupos, nuestros grupos de oración o nuestras comunidades, o tan difícil que es realmente hacer caso a lo que se predica allí en la iglesia. Entonces,
fíjense que esas cosas es muy fácil uno llegar al mundo, y es el límite que hay tan frágil, es el límite que hay entre el pecado y el límite que hay entre el hacer el mal y el estar en el Señor. Entonces esas pequeñas zorras que dañan nuestros viñedos han ido paulatinamente dañando nuestras relaciones, incluso de pareja. Moni, bienvenida a nuestro programa. Incluso fíjate que esas pequeñas zorras, mi amor, fíjate cómo afectan de igual manera las relaciones de pareja, porque a veces empezamos a tener amistades, empezamos a tener amigos o amigas, los hombres amigas que creemos que nos escuchan, que nos permitimos de pronto un pequeño desliz en unos diálogos, empezamos a dar de detalles o empezamos a hablar frecuentemente y paulatinamente pues vamos cayendo. Sí, Rafa, mira que hay muchísimas situaciones también que desafortunadamente nosotros de pronto no queremos aceptar. Y no solamente lo que tú comentabas de cómo uno acepta amistades de personas cercanas, que la amiga, que el amigo, que de pronto dedicarle tiempo al internet, al Facebook. Mira que dentro de las cosas que he podido conocer, pues tocaría hacer un estudio, me supongo que ya lo estarán haciendo. Muchas situaciones de separación de las parejas se está dando por el Facebook, precisamente porque se empieza a frecuentar mucho a alguna persona y entonces empiezan esos comentarios como de doble sentido, por decirlo así, que como a filtrear o pues a hacer piropos a la persona por el internet, y desafortunadamente eso va haciendo que la persona como que se sienta agradable de seguir en ese jueguito, por decirlo así, sin tomar en serio cómo se está lastimando a la otra persona, sin contar que ya en este momento hay programas que desafortunadamente llevan a personas de manera encubierta desde un plano casi mental, básicamente, a que las personas se involucren en situaciones placenteras, sexuales y demás. O sea, son pequeñas zorras, son indiscreciones que sí pueden afectar mucho, no solamente en la vida de pareja, la vida familiar, sino la vida espiritual, especialmente la vida espiritual. Pequeñas zorras que implican, por ejemplo, alguna situación pequeña que yo no perdone a alguien. O sea, acordémonos cómo nace un árbol. Un árbol nace de una pequeña semilla y solamente basta ponerla en tierra y dejar que se riegue con algo, que se le eche algo de abono, y poco a poco ese árbol va a brotar la primera hojita y así sucesivamente, hasta que desafortunadamente en el plano de las relaciones sí va a causar un gran daño. Entonces ahí estamos en una situación bien delicada cuando nosotros no somos exigentes en revisarnos, en revisar qué es lo que nos está generando placer, qué es lo que nos está trayendo, qué es lo que tenemos oculto, qué es lo que no queremos perdonar, qué es lo que no queremos soltar, porque desafortunadamente cuando eso hacemos, cuando no queremos revisarnos, pues los problemas van a crecer. Un niño crece y a medida que crece el niño, crecen las dificultades a veces para nosotros los padres para hacer las cosas mejores. Pero asimismo puede nosotros en nuestro corazón crecer cosas que desafortunadamente van a afectar muchísimo a la relación. Yo me imaginaba esas pequeñas zorras en un grande viñedo. O sea, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en una floricultora y cuando nosotros nos tocaba hacer el recorrido por las diferentes áreas de cultivo, nos podíamos llevar solamente caminando por el camino principal a 2 horas de recorrido. Imagínense, una pequeña zorra por cualquier lado se entraría en ese plantío, y cuando menos nos damos cuenta, pues ya me supongo que tendrá hasta camada y todo, y empieza a generarse un daño grande. Igualmente me imaginaba cómo es el gorgojo. El gorgojo entra, es un puntico muy chiquitico,
por decirlo así, en una gran viga de madera. Y cuando uno menos espera, ¡pum!, se cayó lo que haya sido construido con esa madera, porque por dentro el gorgojo empezó a dañar, a corroer, a consumir todo lo que era esencial, todo lo que era la fuerza de la madera, y solo queda el esqueleto externo. Y yo siento que las pequeñas zorras son eso, o sea, es ese daño que se hace en la persona de manera interna, que no se ve muchísimas veces, pero desafortunadamente sí está dejando solo la caparazón, solo la apariencia, y desafortunadamente el corazón sí está bastante afectado. Moni, cuando uno empieza, por decir algo, a tener pensamientos que no son con respecto a la relación de pareja, por ejemplo, uno empieza a juzgarla por todo, uno empieza a ver sus defectos más que sus cualidades, es porque ahí se está evidenciando que hay ya una zorra en nuestro corazón. O sea, esas pequeñitas zorras que están empezando a meterse en nuestras vidas, cuando vemos que nuestro esposo ya empieza a fastidiarnos, y son cosas que incluso del pasado, Moni, nosotros, ¿recuerdas el programa que hicimos de resentimiento y amargura, 2 gigantes para derrumbar o derribar? Esas pequeñas zorras empiezan a veces desde muy atrás y no le hemos dado la importancia, bien como tú lo decías con respecto a este animalito de la madera, que acaba completamente, poco a poco va dañando toda la estructura interna, y eso sí tenemos que tener mucha prudencia. A veces frecuentamos grupos de amigos, aparentemente amigos, entre comillas, porque no son amigos, que lo único que hacen es como adormecernos frente a nuestro crecimiento espiritual, y lo que hace realmente es generar paulatinamente esos espacios como de amargura, y donde vamos empezando no solamente a tener problemas con nosotros mismos, sino con nuestro entorno, hasta con nuestra propia comunidad, porque nos permitimos un comentario, nos permitimos realmente el creer en lo que dicen mal de las personas. Mi Jesús, ¿cómo era de celoso frente a ese aspecto? Incluso no permitía a él que se hablara mal de Judas. O sea, él era celoso en ese aspecto. O sea, que la gente, sus propios discípulos, no hablaran mal por misericordia, por no pecar y no hacer pecar a los demás, hablar mal de las otras personas. Así aparentemente fuera verdad, pero no se podía hablar mal, porque necesariamente estaba faltando a la caridad. Y esos son esas pequeñas zorras. Como te das cuenta, pues realmente son muchas cosas que nosotros tenemos que tener mucho prudencia, estar con nuestros ojos abiertos, nuestros oídos despiertos frente a esas sutilezas que el mal siempre nos coloca. Él siempre va a llegar, como dice Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar, porque nos quiere hacer caer. Es fácil detectar cuando esas zorras están en nuestro corazón, es muy fácil. Cuando se te hable mal y tú empiezas a sentirte mal de esa situación que tú estás teniendo ya como una adicción. Entonces es un ídolo que empieza a estar en tu corazón y en tu vida. Si alguien te habla mal de eso, si alguien te quita eso, si alguien de pronto te hace algún comentario y tú sientes incomodidad por ese comentario que te están haciendo, pues automáticamente ya se está convirtiendo en esas pequeñas zorras. Incluso vayamos un poco más sutil a cosas que son como aparentemente que no hacen daño, y es cuando uno se vuelve obsesivo, por ejemplo, con el trabajo. Cuando uno se vuelve obsesivo, por decir algo, al tener que estar viendo siempre, como tú decías al principio, de la televisión o el deporte, o el ver, por ejemplo, noticias, y vamos poco a poco perdiendo lo que es el vínculo familiar, el hecho de poder compartir la palabra, el poder compartir el diálogo con la familia. Sí, Rafa, y mira que una de las cosas que se puede estar ocultando ahí son como pequeñas zorras relacionadas con venganza. Cuando yo me siento resentida con mi pareja, cuando yo me siento resentida con algún compañero de trabajo, con personas cercanas, curiosamente viene como que esa forma de desquitarse, como de venganza, por decirlo así, el hablar mal de la persona. Es como esa herida que yo tengo con esa persona por alguna
conflicto no resuelto y demás, muy fácilmente lo puedo terminar enfocando hacia vengarme, como hablando mal de la persona. Si vemos en la palabra de Dios, Sansón, cuando él abrió la puerta de su corazón al odio y a la venganza y quiso tomar venganza por su propia mano, desafortunadamente él se desvió del propósito de Dios. Y le tocó pasar muchas situaciones, y solo cuando él baja su cabeza, reconoce que en su corazón había malestar, venganza, odio, en ese mismo momento el Señor vuelve y lo usa para pues su propósito final. Nosotros tenemos que revisar realmente que nosotros o sea, cuando empecemos a hablar, o sea, uno de los síntomas que nos está mostrando una pequeña zorra de venganza en nuestro corazón es la forma como nosotros hablamos de otras personas, cuando hablamos de la pareja, como Rafa decía en un momento, como hablamos del jefe, como hablamos del trabajo, algún compañero. Ahí nosotros nos estamos dando cuenta que en nuestro corazón hay una situación de resentimiento y un deseo de venganza. Me quiero vengar por alguna situación que me dolió, que me afectó, algún movimiento que yo no esperaba, de algún cambio. En fin, son cosas que nos están mostrando que hay una situación y una pequeña zorra de venganza. Pienso que otra forma de zorra es de pequeña zorra es el menosprecio, o sea, cuando yo no valoro a la otra persona. Entonces empiezo yo a decir que no vale, que no es capaz, que no sabe, que no, o sea, que no está capacitada, que no es competente. En fin, yo empiezo a menospreciar a la otra persona. Eso es una forma de venganza, de pequeña zorra, que desafortunadamente también empieza a afectar las relaciones. Y mira que en la relación de pareja, una de las cosas que se da mucho es el menosprecio entre la pareja, porque o sea, uno de los dos de alguna forma, por algún tema en específico, empieza a sentirse que el otro está equivocado, que el otro no tiene la razón, que el otro no sabe responder, que el otro no sabe actuar, que el otro no sabe corregir. Eso es un menosprecio hacia la otra persona. No valoramos lo que la otra persona es capaz de aportar a la vida de la familia y a la vida de la pareja. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más,
para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, lloremos juntos. Es muy importante que nosotros tengamos de verdad esa vida de oración, de ese estudio de la palabra, de ese dedicarle tiempo a Dios. El descuido espiritual hace que nosotros con facilidad entremos a creer cosas que no sean. La palabra de Dios, no debe traer a nuestro corazón tristeza, angustia, desesperación, temor, nada de eso. Eso no es de Dios. De Dios es tener esperanza, positivismo, estar motivados, estar luchando por algo, esforzarnos por cambiar a diario, y buscar en todo tiempo ese gozo. La misma palabra dice que nada te quite la alegría que viene de Dios. Entonces por eso mismo nosotros, lo negativo y lo que desespera, no creo que venga de Dios. Y frente a eso, por eso necesitamos estar en todo tiempo en oración. Creo que es en Efesios 6:10, cuando habla de la armadura de Dios, dice que aparte de la armadura, dice que debemos orar en todo tiempo, y es así como nosotros nos debemos permanecer si somos hijos de Dios. Y evidentemente un descuido espiritual significa realmente una pequeña zorra que definitivamente nos va apagando, nos va distanciando de Dios, de sus promesas, apaga la fe y volvemos al mundo. Y evidentemente volver al mundo es caer otra vez en las cosas de la oscuridad, de las tinieblas. Empezaríamos en ese momento a aceptar falsas profecías, porque cuando uno ha estado caminando en el Señor, uno ha estado conociendo al Señor, de alguna forma uno ha sabido qué es lo que Dios habla a través de su palabra. En estos tiempos, Rafa, si tú ves, están como que fluyendo muchísimo esas falsas profecías. Hay muchas personas que están buscando profecías, van donde el adivinador, van donde personas que adivinan el futuro, o que le dicen la profecía de algo, y desafortunadamente esas falsas profecías que no vienen de Dios están generando desmotivación a las personas, están haciendo que ellas como que ya no quieran luchar, como que eso es lo que me va a pasar. Entonces como que pierden todo interés por hacer cosas por ellas. O sea, las falsas profecías son pequeñas zorras que definitivamente quitan la esperanza, quitan la fe, y evidentemente las personas se están afectando. Mira que son cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque por ejemplo, si nosotros vemos los descuidos espirituales, nosotros podemos hablar de Salmos 24:3, podemos hablar de Lamentaciones en el capítulo 5 versículo 18,
Para las falsas profecías hay muchísimas veces que el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado de esos falsos profetas. En Ezequiel 13:4 precisamente está hablando de la situación de que nosotros tenemos que tener cuidado de todos esos falsos profetas, porque son pequeñas zorras. Uno quiere escuchar cosas del futuro y desafortunadamente se involucra muchísimas veces a creer cosas que no son. Otra zorra pequeña y que es muy, pero muy común y desafortunadamente no le ponemos cuidado, es el temor. Yo creo que todos experimentamos el temor en algún momento. Desafortunadamente, y lo dice la palabra, el temor pone lazo, el temor paraliza. Y muchísimas veces nosotros a raíz del temor permitimos muchísimas cosas en nuestra vida de pareja especialmente. Porque por temor uno acepta que la pareja lo violente a uno con sus palabras o con sus puños, que lo abandone, que lo amenace. Entonces, por temor uno permite muchísimas situaciones que empiezan a destruir un hogar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar hasta dónde el temor, que empieza a surgir muchísimas veces desde el mismo tiempo de embarazo de uno en el vientre de mamá, por cuestiones que la mamá o el papá hayan vivenciado. Resulta y acontece que en ese mismo momento se puede empezar a gestar cosas de temor en nuestra vida y uno termina aceptando situaciones que no son. El temor es una pequeña zorra muy tremenda que destruye autoestima, que destruye todo lo que uno pudiera construir perfectamente y que pudiera servir mucho a la vida familiar. El temor hace que tú no valgas para nada, que abusen de ti, que no te respeten. El temor definitivamente es una pequeña zorra que definitivamente daña de manera muy seria a la persona. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en nuestros hijos, los que tenemos hijos o los que van a tener hijos, si nos ponemos a mirar un poco el daño que le hemos causado a ellos, valdría la pena como que reevaluáramos nuestras vidas e hiciéramos como un análisis de conciencia. Yo te propongo un ejercicio, que lo hagas ante el Santísimo, que lo hagas en oración, y es empezar a realizar una lista de esas pequeñas zorras que realmente están dañando tu viñedo, o sea, tu corazón, que están dañando la relación de pareja, tu familia, tu trabajo, tu estima, tu concepto de ti mismo, que está dañando realmente el sentido a tu vida. Y haz esa pequeña lista, haz una lista. Ya esa lista categorízala, o sea, coloca de cuál es la más grande a la más pequeña. Pero hazlo con mucha conciencia. No lo hagas simplemente por hacerlo, porque realmente tenemos que empezar a batallar y empezar a decir no más, ya basta. El único placer que podemos sentir y experimentar es el placer de tener a Dios en nuestro corazón. Porque bien leyendo uno de los pasajes que mi esposa decía, y es el Salmo 24: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, fijémonos cómo si tú realmente estás consagrado a Dios y has empezado a experimentar esa lejanía, como bien nos lo decían ahora en esa canción de Alfareros, si estás perdiendo tu fe, si ya has sentido que realmente las cosas que tú haces ya están perdiendo el sabor, que ya no eres la sal ni eres la luz de este mundo, porque Dios nos llamó a que nosotros también éramos luz y que teníamos que ser sal, y para darle sabor a las cosas, para iluminar realmente el camino. Entonces, si estamos perdiendo eso, es importante ver que hay pequeñas zorras que están afectando. Es curioso, una compañera de trabajo me decía que ella en algún momento fue a confesarse, y el sacerdote muy ungido del Señor
le hizo todo un escaneo, me dijo ella, un escaneo de todo lo que estaba pasando. Ella pensaba simplemente confesarse con cosas muy sutiles, grandes, pero yo no se había dado cuenta que habían cosas muy pequeñas que estaban realmente haciendo mucho daño. Y esas pequeñas cosas sí que nos afectan bastante. Y están ahí como anquilosadas en nuestro corazón y que es importante que las vayamos sacando. Este programa realmente sé que está llegando de una u otra forma a tu corazón porque te has permitido cosas, te has permitido situaciones en tu vida que de una u otra forma han ido dañando de una u otra también, como compartíamos, no solamente tu propia vida, sino la vida de los seres queridos. Quisiera como resaltar algo que mi esposa ya hablaba, y es en la relación de pareja, Moni. Quiero como tocar ese punto porque para mí es importante esto, porque siento que realmente hay personas que se han permitido esos halagos, se han permitido que les digan cosas bonitas al oído, se han permitido que un hombre, fíjate lo que sucede por ejemplo con alguien que nosotros conocemos, Moni, que ella ya es casada y fácilmente vemos como un compañero llega a ella a seducirla con halagos, con sutilezas, con galanteos, como cómo estás de bonita, le trae un detalle y básicamente lo que está buscando pues es seducirla y está dañando no solamente su propia relación porque él es casado y la relación de la compañera. Entonces eso es muy muy delicado, Moni, muy delicado, el que nosotros permitamos realmente el oído, le permitamos el oído o le permitamos el mirar a esas pequeñas zorras que aparentemente no hacen daño. También hago mención a otro programa que nosotros hicimos sobre sexualidad y que lo transmitimos en esta emisora, sobre sexualidad en la relación de pareja. Y básicamente es cómo tú llegaste a tu vida de pareja. ¿Con qué llegaste? ¿Llegaste cargado de esas pequeñas zorras? ¿Llegaste cargado con una cantidad de vicios aparentemente sutiles y pequeños que creíste que no te estaban haciendo daño? Dios nos pide realmente santidad. Nos quiere que seamos santos. Acordémonos lo que le dijo a ese hombre rico. ¿Tú quieres ser perfecto como mi Padre es perfecto o quieres ser bueno? Si quieres ser bueno, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Pero él dijo, ya los cumplí. Entonces quieres ser perfecto. Entonces ve y vende todo lo que tienes. Fíjate, despójate de todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. O sea, despójate de las ataduras que tienes, de esas zorras que siempre te han estado allí carcomiendo tu corazón. Dáselo a los pobres, a los humildes, y ven y sígueme. O sea, abandónate a ti mismo para seguir al Señor. Mira que una de las situaciones que es importante que nosotros como pareja nos cuidemos es de la forma como nosotros mismos le hablamos a terceros. A veces uno, por ser agradable a la persona, uno se permite comentarios o cosas que deberían ser solo para la pareja. Por ejemplo, hola mi amor, ¿cómo estás? Donde ese hola mi amor debería ser para el esposo. Ay, reina, ¿cómo te ha acabado de ir? Tan bonita que estás. Interesante. O sea, hay comentarios muy interesantes como definitivamente tu esposo se llevó lo mejor. Cosas así que definitivamente empiezan a afectar desde la estima de la persona, igual a los hombres, ¿no? Que como tan guapo, que como te luce de bien ese vestido, uy, ese pantalón como está de chévere, cosas así. Son comentarios que desafortunadamente no se deberían hacer porque aun cuando uno no quisiera tener como esa supuesta inocencia con relación a la relación que se está estableciendo con la otra persona, sí están abriendo el camino a que posteriormente se pueda dar algo. Acordémonos que la levadura se necesita poquita en la masa para que crezca la masa completa. Asimismo es en el corazón humano. O sea, en Corintios nosotros encontramos ese pasaje donde dice se necesita, donde hay poca levadura para crecer toda la masa. Y curiosamente
Así empezamos nosotros, o sea, si a nosotros nos empiezan a decir cosas bonitas, o si nosotros nos permitimos, si sabemos que tenemos una relación y nos permitimos ese tipo de comentarios, desafortunadamente no sabemos qué está pasando en el corazón de la otra persona y qué estamos movilizando en el corazón de la otra persona para que empiece a interesarse en uno. Lo mismo que si la pareja es pareja, definitivamente no deben haber amistades, o sea, mi amiga, mi amigo por fuera de la relación. Mi amigo debe ser mi esposo, mi amiga debe ser mi esposa. No, mi amiga es fuera de mi esposo, porque desafortunadamente se empieza a lastimar a la pareja. Son indiscreciones, son pequeñas indiscreciones que terminan de afectar una relación de pareja. Igual con los hijos, o sea, empieza uno a decir, oye, tu hija sí que está bien, y a tu hijo y a tu hija no eres capaz de decirle cosas que lo motives. Entonces ahí empiezas a dañar la relación, la estima de tus hijos, el acercamiento, la confianza, o sea, tantas cosas que se van dañando por comentarios así, porque desafortunadamente si todos fuéramos iguales, pues todos reaccionaríamos igual, pero Dios, gracias a Dios, nos hizo diferentes. Entonces no sabemos cómo reacciona la otra persona, por más hijo, por más esposo, por más hermano, por más papá que sean las personas, nosotros no sabemos qué está sucediendo en el corazón de la otra persona y cómo está visualizando las cosas desde su mente. Entonces, con base en eso, nosotros debemos tener cuidado con nuestra forma de hablar a las demás personas. En eso debemos ser serios. Me venía a la memoria ahorita alguna persona, alguna chica que conocí. Ay, pero es que yo no sé, yo no le he dicho nada, yo no le he dado yo no le he dado expectativas a la persona para que venga ahorita y me esté persiguiendo, porque en ese momento se estaba dando una situación como de acoso, porque la persona la buscaba, porque la persona le mandaba mensajes, porque este hombre pues estaba básicamente acosándola sentimentalmente, la estaba metiendo en problemas con el esposo y demás. Y entonces nos pusimos a analizar la situación y definitivamente con muchos mensajes así como de cómo estás de simpático, ¿por qué no nos tomamos un tinto? ¿Por qué no compartimos? Bueno, comentarios que no son. Ella sí le había abierto expectativas a este caballero y desafortunadamente él sí tenía una situación de soledad bastante marcada, que ante ese tipo de comentarios pues se había aprendido emocionalmente de esta señora y desafortunadamente pues ya le estaba generando un conflicto a nivel de su pareja. Igualmente pasa con los hombres son muy dados a la galantería, al coqueteo, al estar elogiando a la mujer, y no se están dando cuenta que en este momento las situaciones emocionales y sentimentales son bastante delicadas y por eso mismo se están involucrando en problemas que están afectando seriamente sus relaciones de pareja y su vida y su convivencia en su hogar. ¿Cómo tener un corazón preparado, listo para que las pequeñas zorras lleguen, Moni? ¿Cómo realmente decir, allí está el terreno perfecto para que las pequeñas zorras lleguen? Y creo que es muy sencillo. Aparentemente creer que estamos muy bien con Dios, creernos que somos unos santos, que flotamos, pensar que estamos muy bien y fácilmente pues caemos. Curiosamente hay un pasaje que es bien polémico, ¿no? Cuando el Señor dice, ustedes son siervos inútiles, inútil siervo soy. O sea, no creernos tanto, porque fácilmente el orgullo, la prepotencia, la altivez hace que en ocasiones esa altivez y ese orgullo, esa prepotencia sea ese terreno abonado para que esas pequeñas zorras lleguen allí y hagan guarida, porque no en cualquier corazón o en cualquier sitio llegan a ser guarida. Entonces, ¿qué es terreno, Moni? Es el propicio para que las zorras lleguen. ¿Tú qué crees de eso, Moni? Sí, el uno creerse tanto lo pone a uno en, como se dice aquí, en bandeja de plata, para que el enemigo haga con uno muchísimas cosas.
igual la palabra de Dios dice que el que se crea santo, santifíquese aún más. O sea, uno no puede darse la oportunidad de alejarse un poquito de Dios. Si tú te crees santo, precisamente tu santidad está en estar más al frente con el Señor, más en su presencia. Cuando uno está en la oración y uno va aprendiendo la palabra, antes con mayores veras uno se siente que su corazón tiene muchísimas cosas aún guardadas. Entonces por eso mismo uno no puede distanciarse ni en ningún momento, ningún día de nuestro Padre, de la palabra, de lo que Él le enseña a uno, de ir a la cruz de Jesús y morir a tantas cosas que definitivamente son tentaciones para uno. O sea, mientras más uno se sensibilice a través de la palabra, evidentemente se va a dar uno cuenta que hay muchísimos errores que uno comete a diario y con cierta frecuencia. Entonces por eso mismo, mientras más te santifiques, definitivamente necesitas seguir santificándote más, porque tu corazón es muchísimo más sensible. Si nosotros miramos lo que es el Espíritu Santo es tan sensible que no acepta el pecado en nuestro corazón. Entonces, si nosotros no limpiamos y de verdad no somos ese templo del Espíritu Santo, si nosotros no somos donde Él puede habitar, si nosotros no nos movilizamos en la presencia del Espíritu Santo, desafortunadamente significa que todavía tenemos en nuestro corazón muchas cosas, no hemos muerto a nosotros. Pablo era claro cuando decía que él a diario él moría para que Cristo viviera en él, y él nos invita que debemos morir a nosotros constantemente para que sea Cristo el que viva en nosotros. Y eso significa dejar nuestros conceptos, dejar lo que nosotros consideramos nuestra justicia, nuestros valores, o sea, todo lo que viene del mundo. Debemos apropiarnos de lo que la palabra de Dios nos dice, de cómo funcionan las cosas, de cómo es el Señor, el camino del Señor. Y con base en eso, definitivamente podemos decir, vamos caminando por el camino correcto. Debemos ser exigentes, tremendamente exigentes en evaluarnos a diario. Y sobre todo cuando han habido cosas que son desagradables, que la tristeza, que la rabia, que un malentendido, en vez de empezar a criticar y a juzgar al otro, a murmurar del otro, a buscar cómo desquitarnos del otro, busquemos qué hay en nosotros, porque para que eso se dé es porque hay alguna raíz en nosotros que está llevando, y que es una pequeña zorra que nos puede llevar a grandes destrucciones. Por eso es que antes de cualquier cosa, antes de ir a reclamar sobre alguna situación, sentémonos y revisémonos y miremos cuál fue lo que nosotros hicimos, qué fue lo que nosotros hicimos para que se diera un conflicto o un problema con otra persona, y solucionémoslo. Y en la relación de pareja, Moni, fíjate que cuando yo hacía ese comentario de cómo tú veías pues esas películas y esas películas hindúes, de igual manera también es la actitud que uno como hombre, si uno no está pendiente de la mujer, si uno no la ama, le da detalles, si uno no está a su lado, si uno no la llama, pues necesariamente llega el momento en que estoy preparando el terreno para que las pequeñas zorras lleguen y aniden. Si yo no le hablo a mi esposa, hay otro que sí le hablará a ella. Si yo realmente no cuido a mi esposo, hay otro que sí se encargará de cuidarlo a él y empezará a llegar con esos galanteos. Si nosotros realmente no estamos pendientes de esas personas maravillosas que Dios nos regaló, como bien son nuestros hijos, hay otros que sí se van a comportar realmente como lo que nosotros no fuimos. Y esos son esos espacios, esos terrenitos abonados para que las pequeñas zorras lleguen y hagan ese daño. Acordémonos que Jesús golpea la puerta. Jesús es un caballero, como bien lo dice, yo llego y golpeo la puerta. El que esté preparado, pues cenaré conmigo y yo cenaré con él. Él cenará conmigo y yo cenaré con él, como dice Apocalipsis, cuando mi Jesús habla de lo caballeroso que es el Señor. Pero el mal, como esas pequeñas zorras, porque él es la zorra inmunda, realmente él no espera golpear la puerta. Él espera que esté algo abierto y fácilmente se va a meter sutilmente para que nosotros perdamos esa unidad con el Señor.
síntoma claro de que tú estás realmente con pequeñas zorras en tu corazón, cuando ya hay frialdad en la oración, cuando hay frialdad en la lectura de la palabra, cuando la palabra no te toca, cuando ya realmente estás empezando a tener dificultades en tu relación de pareja, cuando ya empiezas a juzgar fácilmente, cuando sientes sequedad en tu corazón, cuando te pones ya molesto por cualquier cosa y cualquier cosa te irrita. Son ya pequeñas zorras que ya están empezando a anidar. O sea que no esperes a que eso ya realmente se convierta en un lobo, en un oso, se convierta en ya realmente haya algo como un cáncer, ya haya hecho metástasis espiritualmente en todo tu ser, y ya sea un poco mucho más complejo el poder ya sacarlo como tal. Entonces, si estás a tiempo y empiezas a detectar, como te decía, esas pequeñas zorras, entonces haz esa lista de chequeo, haz ese pequeño análisis de tu propia vida y empieza a determinar qué es lo que te está haciendo daño. Y como dice el Señor, toma decisiones. Acordémonos que cuando hablamos de la misericordia es siempre el pecado. El Señor vino a limpiarnos el pecado. Las pequeñas zorras son esos sutiles pecados, como alguien dice, es que es una mentira piadosa. No, mentira es mentira. No hay, eso es un engaño, eso es una mentira grande. Y acordémonos que el padre de toda mentira es el demonio. Por tanto, el que miente, pues es hijo del demonio. Entonces, así de sencillo. Entonces, no vamos a permitirle de verdad esos pequeños pecados, esos pecadillos, como dice alguien, no. Porque necesariamente esos estamos dándole apertura a que el mal entre y haga daño en nuestro corazón, Moni. Entonces, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Invitamos a todos los oyentes a que este programa lo escuchen si desean. Perfectamente lo escuchan allí en YouTube. No se lo olvide, con el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina, el mío, Rafael Aníbal Cortés. ¿No? En nuestro canal de allí en YouTube lo pueden volver a escuchar. Y realmente ten mucha prudencia. De cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así es. Entonces, para que sea nuestro Padre eterno quien nos guarde, quien, así como David le decía a Dios que examinara su corazón, que le mostrara realmente qué tenía en él, pidamos nosotros también esa posibilidad de que el Señor nos revele qué hay en nuestro corazón, cuáles son esas pequeñas zorras que están dañando nuestra vida, que seamos realmente dispuestos, que estemos dispuestos a aceptar lo que Dios nos está diciendo frente a lo que debemos cambiar. Si nosotros queremos ser esos atalayas, esos servidores de Dios, definitivamente nosotros necesitamos esforzarnos y revisar qué es lo que está en nuestra vida, qué nos está dañando, qué pecadillos, me suena a bocadillo, qué pecadillos están allí haciendo tanta destrucción de nuestra vida espiritual, de nuestra comunión con Dios, de hacernos olvidar que nuestro propósito principal es volver a ser esos hijos de Dios, sentirnos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Definitivamente que nosotros nos permitamos romper con tantas cosas que el mundo nos enseñó, tristemente, por situaciones difíciles desde nuestro nacimiento, desde antes de nuestro nacimiento, fuimos llenándonos poco a poco de muchas cosas. Eso hay que limpiarlo del corazón, esas cosas que nos lastimaron, que nos dañaron. Que el Señor nos muestre, que el Señor nos ayude, que el Señor a través de su sangre nos limpie, nos sane, que el Señor realmente nos redima del control que el enemigo ha tenido sobre nosotros. Nos permita a través de su sangre, nuestro amado Jesús, estar en la comunión con Él, que nos permita por medio de su sangre ser justificados delante de nuestro Padre Celestial como si nunca hubiésemos pecado, que de verdad día a día nosotros sintamos más vivir en santidad, en una santidad que le agrade a nuestro Padre Dios, que nos una a Él, que nos permita estar en su presencia y que nos permita además la llenura de su Espíritu Santo, para que en nuestra vida podamos actuar con poder, podamos ser testigos
testimonio, como fueron sus apóstoles, que pudieron llevar el evangelio, las buenas nuevas a todas partes, que de verdad nosotros nos vaciemos de tantas cosas del mundo y permitamos la llenura que viene de Dios, para que así nosotros realmente podamos honrarlo, podamos hacer las cosas conforme a lo que Él desea, al propósito que Él puso en nuestras vidas, y que siempre seamos celosos de cuidar nuestro corazón, de que esté lleno de las cosas de Dios, y que definitivamente todo nuestro actuar sea para su alabanza y para su honra. Amén. Lo que hemos hecho, Papito Dios, lo hemos hecho en tu nombre, en el nombre de nuestro divino Salvador, el Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo.